Muy bienvenido a este canal. Profecías Bíblicas Jesús y su doctrina. Donde compartiremos con ustedes todo lo relacionado con Jesús, en cuanto a las profecías descritas en la Biblia, tanto los acontecimientos anunciados cumplidos en su primera venida, como los que están pronto por suceder en su segunda venida en gloria. Es un verdadero gusto hablar hoy, en el año 2025, de estos acontecimientos. El tema para hoy es ¿cuáles profecías se cumplieron en la Semana Santa? Primero debemos saber que Él salvaría a su pueblo de sus pecados, según anunció el ángel Gabriel a María, como se había anunciado en las Escrituras por los profetas. Isaías 7, 14. Segundo, debemos saber que los acontecimientos sucedidos a Jesús en Semana Santa debían ocurrir en la misma semana de celebración de la Pascua y de la fiesta del pan sin levadura. También en esta semana se realizaba el acto solemne del sacrificio expiatorio, ordenado en la ley. Estas fiestas ordenadas por Dios era una figura, una representación de lo que realmente tenía que suceder y hacer Jesús, el Hijo de Dios. La fecha de lo sucedido a Jesús, en cuanto al mes de celebración de estas fiestas, concuerdan con los escritos del Evangelio. Es por esto que se cumple el sacrificio, pasión, muerte y resurrección de Jesús en esta misma fecha de celebración de estas fiestas, es decir, desde el 14 de abril al 21 de abril. 7 días de fiesta, como fue anunciado por Moisés. Éxodo 12, 27. También concuerda la hora en que muere Jesús, con la hora en la que se hacía el sacrificio expiatorio. A las 3 de la tarde. Número 9, 3. Cuando llega el momento de Jesús ofrecer su vida en sacrificio de expiación por el pecado. Jesús anuncia 2 días antes de la Pascua que él tenía que padecer, según anunciaba las profecías. El profeta Isaías reúne en detalles todo lo sucedido en el capítulo 53 de Isaías. En este orden, Jesús anuncia, él sería entregado para ser crucificado, que tenía que padecer por los ancianos, los escribas y los sumos sacerdotes. Tenía que morir y resucitar al tercer día. En él se tenía que cumplir todo lo que anunciaron las profecías. Dice que fue despreciado entre los hombres. Isaías 53,3. El profeta Ezequiel habla que fue despreciado como rey. Ezequiel 21, 10. El profeta Zacarías 9, 9. Anunciaba que el rey entraría a Jerusalén, montado en un asno. En efecto, el primer día de la fiesta de Pascua, y la fiesta del pan sin levadura, Jesús entra a Jerusalén, montado en un asno. Juan 12, 15. En este día Jesús entra al templo, reprende a los cambistas, y voltea las mesas. Y dice que está escrito, que mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes han hecho cueva de ladrones. Así como lo anunciaba Jeremías 7, 11. Las Escrituras predicen que sería vendido por 30 monedas de plata. Según el profeta Zacarías 11, 12 a 13. En este sentido, Jesús tuvo un discípulo llamado Judas Iscariote, que lo vende al sumo sacerdote Caifás. Mateo 26, 15. Jesús también lo anunció. El que mojaba el pan en su plato lo traicionaría. Marcos 14, 19 a 20. En la cena de la Pascua, deseada por Jesús hacerla con sus discípulos, hace el nuevo pacto. Pacto que había sido profetizado por el profeta Jeremías. Dios haría un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jeremías 31, 31. Jesús en esa noche de celebración de la Pascua, se lo manifiesta a sus discípulos. Y hace el pacto. Mientras comían, tomó Jesús el pan, y lo bendijo, lo partió, dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen, coman todos, esto es mi cuerpo. Tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio a sus discípulos, diciendo: beban de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Les digo que desde ahora no beberán más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Mateo 26, 26 a 29. En el mismo día, en la madrugada, Jesús se encontraba orando, y sus discípulos estaban con él. En el Getsemaní o Monte de los Olivos. Jesús clama a su Padre que se haga su voluntad, haciendo grandes ruegos. En ese momento, salían grandes gotas de sudor de él, como gotas de sangre. También en ese día sucede la transfiguración, donde ven sus discípulos a Moisés y a Elías. Entretanto, Judas Iscariote lo traiciona mostrando dónde está Jesús a los guardias romanos, quienes lo apresan y lo llevan al Sanedrín, al sumo sacerdote Caifás. Lucas 22, 47-53. Luego se cumple la profecía de Isaías que habla que Jesús pasa por un juicio y por la cárcel. Isaías 53, 8. Primero va delante del sumo sacerdote Caifás, quien para la época no puede ejecutar sentencia de muerte. Porque las autoridades romanas eran las encargadas en la época. Después de hacerle el juicio Caifás como sumo sacerdote y declarar la pena de muerte,
Lo lleva ante Poncio Pilato para que lo sentencie a muerte. Pilato no le halla delito, y lo envía a Herodes, por ser de la jurisdicción de Herodes. Herodes lo remite a Pilatos. Convoca al Sanedrín y al pueblo. Mientras Jesús queda encarcelado. Pilato piensa soltarlo, porque como de costumbre en la fecha soltaba un preso. Como Jesús no ha hecho nada digno de muerte, le dijo al pueblo, lo soltaré después de castigarle. Porque lo remití a Herodes y tampoco le halló delito. Vean que lo he traído para que sepan que no he hallado delito en él. Pero el pueblo, por instigación de los principales sacerdotes, pide a Pilatos a gritos que suelten a Barrabás. Y que crucifiquen a Jesús. Pilato, por miedo a una turba del pueblo, y sin poder hacer nada, se lava las manos, en señal de no tener nada que ver con la muerte de un justo. Ya que le había ofrecido la opción de soltarle un preso. Y ellos pidieron que le suelten a Barrabás. Pilato suelta al delincuente Barrabás, al pueblo. Y después de mandar azotar a Jesús, lo entrega para su crucifixión. Lucas 23, 16 a 25. Proceden a azotar a Jesús, y lo llevan a crucificar. Después de haberle puesto una corona de espinas. Le horadan las manos y lo clavan en la cruz. Así de esta forma se cumple la profecía de Isaías, que fue herido 3 veces. Isaías 53, 4 a 5,8. A Jesús lo crucifican al lado de 2 ladrones. Como dice las profecías. Jeremías 48, 27, Isaías 53, 9. Cuando llega la hora de su muerte. Jesús exclamó, consumado es, que significa pagado en su totalidad. Jesús le dice a su Padre, con esta expresión de consumado es, está pagado en su totalidad, la deuda que tenemos con Dios, por romper su pacto. Según profetizó Daniel 9, 24. Luego le dan hiel con vinagre, cuando dice que tiene sed. Se cumple otra profecía. Luego Jesús entrega su espíritu y muere. Cumpliéndose el Salmo 69, 21. Su cuerpo fue bajado de la cruz, después que un guardia le clava una espada, en el costado y ve que ya ha muerto. Cumpliéndose la profecía de Zacarías 12, 10. No le parten los huesos. Y se cumple el Salmo 34, 20. Luego, como ya se acercaba la hora sexta, ese viernes cuando Jesús muere, y como estaba para comenzar el día de reposo, José de Arimatea, un rico, después de pedir el cuerpo a Poncio Pilato, lo baja de la cruz, lo envuelve en sábanas y lo coloca en un sepulcro nuevo, que había mandado acabar. Cumpliéndose la profecía con los ricos fue en su muerte. Isaías 53, 9. En ese viernes, Jesús fue sepultado antes de comenzar el día sabático. Lucas 23, 50 a 56. Luego, según nos indica la Biblia, Jesús baja, a los lugares más bajos de la tierra, y trae consigo la cautividad, que son todos los que durmieron en la esperanza de la promesa de salvación. Se presenta ante ellos, durante 3 días, cumpliéndose el Salmo 68, 18. El profeta Isaías, Ezequiel, Oseas, hablan de la resurrección del Rey, del Hijo de Dios. Oseas dice, que en 3 días resucitará. Jesús también se los dijo a sus discípulos. Después de estar 3 días bajo la tierra, resucita el primer día de la semana, que, en el calendario judío, es el domingo. Las mujeres van temprano, después del día de reposo, a llevar especies aromáticas, para ungirlo. Encontraron la piedra removida. Ya había sucedido un gran terremoto. Allí en ese lugar del sepulcro, estaba un ángel y les dice a las mujeres, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado. Jesús va al Padre a ser glorificado y regresa, con un cuerpo glorificado. Y se presenta a sus discípulos, cuando él regresa. Ellos estaban todos reunidos. También se cumple la profecía de que muchos cuerpos de muertos resucitan. Ezequiel 37, 12. Por tanto, profetiza, y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Mira, pueblo mío, yo abro sus sepulcros. Saldrán de su sepultura, y los traeré a la tierra de Israel. Cuando Jesús muere, los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos, que ya habían muerto, volvieron a vivir. Según nos indica Mateo 27, 52. Entretanto Jesús estuvo con los discípulos 40 días, después de resucitado y asciende al cielo, donde está sentado a la diestra de Dios. Y regresará en las nubes. Hechos 1, 3 a 11. Suscríbase a este canal, Profecías Bíblicas de Jesús y su doctrina, para conocer más en detalles, la explicación de estas enseñanzas.